Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando nuestro Dios que Él les pueda bendecir en esta noche, grandemente. Y esperando que estén siendo bendecidos también en este nuevo año. Muchas bendiciones para todos los hermanos que nos han seguido, para todos los hermanos que nos ven siempre a través de esta página de Facebook. Una gran bendición para ustedes en este año. Es el deseo, ¿cierto?, de este programa. De este programa en el nombre del Señor. Esperando que este año sea de bendición espiritual para su vida. Esperando que este año obtenga esos logros espirituales que usted ha deseado. Eso va a ser lo más importante en este año. Porque este año es un año decisivo. Es un año importantísimo este año 2026. Ya comenzamos, ya tenemos algunos días, cierto, que este año empezó, pero creemos en el Señor que lo más importante en este año va a ser esos logros espirituales, esa vida espiritual que usted logre mantener, esa condición espiritual que usted logre mantener en este tiempo, porque todos aquellos que no logren mantener una vida espiritual, lamentablemente será complicado para ellos. De eso vamos a hablar un poco en este programa hoy, el primer programa del año. Podríamos traerle muy buenas noticias, pero las noticias son buenas para aquellos que la entienden, las noticias que traemos. La palabra de Dios que traemos, porque no es una noticia cualquiera, es la noticia que fue dada hace muchos años atrás y que hoy la traemos al tiempo presente. El programa se llama Palabra de Dios en tiempos modernos. ¿Cómo traer esa palabra, esa profecía, esa enseñanza del tiempo pasado al tiempo moderno y aplicarlo a lo que estamos viviendo hoy y por sobre todo aplicarlo a nuestras vidas? Así es que yo le dejo esta cariñosa invitación para que usted se quede viendo este programa, esperando en el Señor que los hermanos allí que están conectados puedan, al menos acá en Ovalle, me están hablando de cortes de luz acá en Ovalle, de problemas con señal. Acá igual en la tarde tuvimos problemas con la señal, se cortó varias veces en la tarde y tuve que tratar de actualizar ahí el equipo y hasta que se mantuvo, por lo menos está ahí dentro de el límite, dentro del límite de lento, y pasa un poquito a mejorar, pero y de ahí baja muy bajo. Estoy viendo que a ratos la señal se me pone en rojo acá. A ratos sube a verde, pero a ratos se mantiene en amarillo y ahí está la señal, está bien inestable. Así que vamos a tratar de hacer el programa rápido, o lo más rápido posible, ya que lo que vamos a hablar no es muy rápido, pero vamos a tratar de hacerlo a ver hasta dónde llegamos. ¿Ya? Si se corta es porque se cayó la señal o algo pasó. Pero siempre este programa ha tenido luchas, siempre este programa ha tenido dificultades para realizarse, siempre. Así es que habrá alguien que se está oponiendo, ¿cierto? ¿Habrá alguien que no quiere que este programa se haga? Claro que sí. Entonces no es un programa común, es un programa de bendición, yo lo creo así, es un programa de bendición. Así es que yo le invito a ustedes que nos ayuden a orar, que nos ayuden a presentar este programa delante del Señor para que Él nos dé la victoria en esta noche contra todas estas situaciones que tenemos que enfrentarnos a diario y cada vez será peor. Pero hoy oremos, hoy pidámosle al Señor que nos ayude, hoy pidámosle al Señor que Él nos dé el tiempo a través de esta señal para que podamos hacer el programa. Eterno Dios y buen Padre Celestial, honramos y bendecimos su nombre. Damos gracias, Dios mío, porque hoy usted nos permite, Señor, estar una vez más en este programa, en este nuevo año 2026 ya, Señor. Gracias porque nos has dado fuerza y nos has dado fortaleza, protección hasta este día. Dios mío, nos ayudaste a pasar un año 2025 difícil, pero nos sustentaste, nos ayudaste, Dios mío.
Gracias por tu misericordia, gracias por su amor tan grande que ha tenido con nuestras vidas. Yo le ruego, Señor amado, que hoy, en este programa, a todos aquellos hermanos, Señor, que puedan verlo, ya sea ahora en directo o de forma diferida, Señor, pueda usted bendecirles, pueda usted ayudarles, pueda usted darles el entendimiento para que se entienda esta palabra que traemos hoy. Amado Dios, porque necesitamos llegar a muchas vidas, a muchas personas a través de este programa, Señor, para mostrarles lo que usted tiene programado para nuestras vidas en estos últimos tiempos. Señor, te pido una bendición en esta hora para tus hijos, para tu iglesia, para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de una palabra que me tocó predicar hace algunos días, una palabra que me conmovió muchísimo. Hoy quizás hablaré un poco más amplio del tema, no lo sé cuánto será, cuánto alcanzaremos a hablar. Pero si no alcanzáramos, seguiremos el programa, no sé, mañana o el viernes, para poder completarlo. Así que usted, tranquilo, si se corta la señal, se acaba. Y si se acaba allá en su casa y no lo puede terminar de ver, mañana véalo de forma diferida, completo, ¿ya? Porque va a ser bueno, va a ser de bendición. Es el primer programa del año y como le pusimos allí, cierto, por el título, año 2026, el comienzo de la transición final. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de una palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y al final voy a hablarle de una profecía que escuché, que soy poco dado a hablar de las profecías, pero esta me conmovió de una forma diferente. Esta llegó a mi corazón de una forma diferente. Porque es una confirmación de lo que yo he venido entendiendo, comprendiendo. No hace días, sino años. Años que Dios hablaba a mi corazón sobre este tema. Así es que por eso quiero traerla en esta tarde. Quiero traer algunas palabras. No voy a traer directo el video. Solo palabras que se dijeron en esta profecía. O en esta visión que el Señor le mostró a una persona. No se vaya a la sintonía porque es buena. Bien, pero antes quiero hablarle de algunos versículos de aquí del libro de Habacuc capítulo 2. Aquel día cuando estaba escuchando esta profecía, Dios puso esta palabra en mi corazón. Dios puso esta palabra. Si bien es cierto, hay gente que dice, ¿por qué hay gente que dice que Dios les habla y como a mí no me ha hablado Dios, nunca he oído la voz de Dios? Ese no es problema mío. Eso no es problema mío. No sé si sea la persona más apta para oír la voz de Dios. O no sé si las personas que Dios usa sean las más aptas para oír la voz de Dios. Pero Dios hace como Él quiere. En ese sentido nosotros no podemos decir nada. No podemos cuestionar porque Dios es Dios. Dios es Dios. Por lo tanto, quiero mostrarle una profecía aquí en el libro de Habacuc, capítulo 2. Voy a leer unos versículos del capítulo 2, luego vamos a retroceder al capítulo 1 y vamos a hablar un poco de esta profecía, de lo que el Señor le habló a este hombre. Dice el verso 1 en el nombre del Señor Jesús, dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí hay cosas profundas en esta palabra. Aquí hay cosas tremendas y que hay cosas que podemos nosotros
leer con cuidado, con detención, porque la Biblia a veces no se tiene que leer apurado, hermano. No se tiene que leer así como que usted tiene prisa para leer la Biblia. Usted tiene que leerla detenidamente para que le sea, para que usted pueda comprender lo que está leyendo. Cada palabra de estos 4 versículos que hemos leído tienen significados profundos e importantes para la vida cristiana. No podemos nosotros leerlo así rápido, como que tenemos una prisa y como que lo hacemos por un compromiso de leer algunos textos bíblicos durante el día. Tenemos que hacerlo detenidamente y analizar las palabras que está expresando el profeta. Según lo que encontramos en la Biblia, el nombre de Habacuc, la historia de Habacuc no se conoce en ningún otro libro, solamente en este libro, el libro de Habacuc. Un profeta que quizás es bastante pequeño su libro, pero que tiene una importancia para estos tiempos muy significativa. Por eso yo lo quiero llevar a meditar en lo que nos habla este libro. Antes de eso quiero ir un poquito aquí al capítulo 1, cuando comienza. Imagínense, tiene tres capítulos el libro, tiene 3 capítulos. Aquí en esta profecía, en esta escritura de este profeta, claramente se define como el profeta Habacuc. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Así comienza el libro, la profecía que vio el profeta Habacuc. Primero, ¿en qué tiempo profetizó este hombre? Este varón profetizó en tiempos cuando Jerusalén se había apartado de los caminos de Dios. La tribu de Judá, aquel pueblo más cercano a Dios, aquella parte de Israel más cercana a Dios por mucho tiempo, desde el tiempo que se separó el reino de Israel, dejando 2 tribus en un lado y 10 tribus en otra. Desde ese momento en adelante, la tribu de Judá es la que permanece más cercana a Dios, la tribu que está allí en la ciudad amada por Dios, Jerusalén. Esa tribu se comienza a alejar. De hecho, en momentos Dios le habla y le dice: te contaminaste con tu hermana Israel. Te contaminaste, cometiste los mismos pecados de Israel. Te contagiaste, te involucraste en su condición de vida. Le dice, lo reprende el Señor continuamente. En aquellos tiempos, este pueblo cercano a Dios, o el más cercano a Dios, comenzó a rechazar una serie de enseñanzas y comenzó a amar aquellas enseñanzas livianas, aquellas enseñanzas que hablaban de bendición, aquellas enseñanzas que llegaban de alguna manera a endulzar el oído, la mente del ser humano. Pero aquellas que reprendían eran rechazadas porque quizás, me imagino yo, que era como los tiempos modernos, como los tiempos de hoy, donde en muchas iglesias, por ejemplo, ya no se habla del infierno, no se habla del lago de fuego, no se habla del juicio final, no se habla del apocalipsis, porque se considera que la gente que escucha le produce un daño a su tranquilidad, a su paz, entre comillas, paz que dice tener. De hecho, personas me han dicho a mí mismo: después que escuché este mensaje no dormí. Significa que el mensaje produjo alguna situación en su vida, algún tormento, alguna preocupación. Y eso está establecido, está de alguna manera, hermanos, incrustado en la sociedad moderna. Otras iglesias, por ejemplo, sacan a los niños de los mensajes del tiempo de la prédica y los llevan a un lugar donde los hacen cantar, los hacen oír otra serie de cosas, historias o ver películas, con tal de que no escuchen ese mensaje, porque puede ser muy fuerte para sus mentes y puede causar algún tipo de tormento psicológico.
Hoy en día, por ejemplo, a un niño no se le puede reprender fuerte porque el niño se daña psicológicamente. Yo me pregunto, ¿y lo que ve en televisión o lo que ve en internet, los juegos que juegan, no les produce ese tormento? ¿No les produce un tormento peor? ¿Se da cuenta cómo está la sociedad? La madre quizás no quiere llevar a los hijos a la iglesia porque en la iglesia se predica mucho de apocalipsis, de profecía. Porque el niño se le puede dañar psicológicamente. Pero en la casa ve una serie de cosas a través del internet y no se daña psicológicamente. Y los padres lo dejan jugar juegos que son diabólicos. Ver películas que son diabólicas. Y los dejan hacer eso con tanta tranquilidad. Pero en la iglesia no se puede hablar de cosas fuertes porque se atormentan los niños o los hermanos. ¿Se ha preguntado usted qué pasa en esta sociedad? ¿Se ha preguntado usted qué influencia espiritual estamos dejando que ejerza en nuestras mentes y en nuestras decisiones? Eso mismo estaba pasando en el pueblo de Israel. Tanto que si un predicador se paraba a predicar la verdad, era perseguido, era criticado, era echado en la cárcel, era menospreciado, porque predicaba un mensaje distinto. ¿Hacia dónde va nuestra sociedad cristiana de hoy? ¿Hacia dónde nos conducimos nosotros? Mientras que aquellos profetas temerosos de Dios, aquellos hombres que se mantenían fieles a Dios, como Jeremías, por ejemplo, el mismo Habacuc. Jeremías dice que habían momentos en que él se agotaba y no quería predicar más, pero decía, pero hay un fuego que arde en mi corazón, en mi interior. Hay un fuego que en vez de apagarse, crece en mi corazón. Y Habacuc también expresaba las mismas palabras. Sobre mis pies me estaré firme. Ya vamos a hablar de eso. Antes le quiero hablar de lo que veía Habacuc. Dice él, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Eso era lo que estaba viendo este hombre llamado Habacuc. Eso era lo que estaba viendo. Él estaba viendo un pueblo que se suponía era el pueblo más cercano a Dios, pero que se separaba de Dios cada día más. Y se metía en un mundo como... lo voy a decir en algún momento más cuando lea algo que tengo que leerle. En un mundo de penumbra espiritual tan grande, como sin retorno. Ese era el mundo que veía, esa era la sociedad del pueblo de Dios que veía el profeta Habacuc en aquel tiempo. Un pueblo que cada día se hundía en una condición espiritual tan poco temerosa de Dios, tan viciada, tan frívola, sin pasión, sin propósito. Es como el creyente que va cuando quiere a la iglesia. Es como el creyente que
Se acuerda de Dios solamente en la iglesia y en la casa nunca se acuerda de Dios, nunca canta una alabanza, nunca lee la Biblia, nunca escucha un mensaje. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a vivir ese tipo de cristianismo nosotros? Y aunque muchas veces nos hemos encontrado caminando por ese camino hacia ese desfiladero, y de repente hemos reaccionado, Dios mío, ayúdame. Y salimos de eso y nos volvemos a poner en pie para seguir adelante, porque nos damos cuenta que a ningún lado nos llevará esa liviandad espiritual. A ningún lado nos va a llevar esa condición espiritual fría, tibia. Habacuc veía todo esto y extrañamente veía como un silencio profundo de Dios. Como que Dios no estaba viendo nada, como que Dios se había cansado y se había encerrado de alguna manera en algún escondite para no oír ni ver nada de lo que el mundo estaba haciendo. ¿No es eso lo que estamos viendo en este tiempo? No es que nos pareciera ver a un Dios silencioso, a un Dios que no está actuando, a un Dios, a pesar de que veímos el mundo como está cayéndose a pedazos, con todo eso veímos como que Dios estuviese en silencio. Y eso era lo que se preguntaba Habacuc. Dios, ¿dónde estás? ¿Estás en silencio? ¿No quieres hablar? Ahora cuando está pasando todo esto, Dios mío, no quieres hablar, no quieres manifestarte, no quieres hacer nada. Lo que Habacuc no sabía era que cuando Dios estaba en silencio era cuando sus pasos se apresuraban más al cumplimiento de sus propósitos. Lo que no entendía Habacuc era que cuando Dios callaba, silenciosamente avanzaba muy rápido hacia el cumplimiento del propósito. Y eso es lo que le muestra en las segundas palabras cuando le dice: mira entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¡Wow! ¿Es acaso una obra improvisada de Dios? No. Dios tenía esta obra preparada. Dios había estado trabajando en esta obra hace muchísimo tiempo. Dios estaba en completa función mientras que Habacuc pensaba que estaba en silencio. Hoy cuando observamos esta sociedad moderna y la veímos camino a una profunda depresión espiritual, cuando veíamos al mundo, lo veímos sumido en la miseria más grande, en la liberalidad más grande, cuando veímos al mundo inconsciente e intolerante, cuando veímos a un mundo perdido, sumido en tantas cosas perversas y malas, y aún la iglesia en un camino de liberalidad, en un camino de liviandad, en un camino de pasividad, como jamás nunca se había visto. Pensamos que Dios está en silencio, pero la obra de Dios avanza a pasos agigantados. Y por cuanto pocos son los que predican esta palabra, por temor a dañar las conciencias o las sensibilidades de los oyentes, muchos oyentes no tienen idea del trabajo silencioso de Dios. Cuando predicamos esto no tenemos muchos visitantes, porque hay temor de no dormir por la noche. O quedar con esa conciencia, con esa mente preocupada y que posiblemente me cause algún tipo de molestia en
en mi vida pacífica que yo tengo. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? Lo que pasó allí es tremendo. Tanto que lo llama así: formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Hablando de la Babilonia, o los caldeos en aquel tiempo, que son los que se apresuran, ¿cierto?, a cumplir el propósito de Dios. Los caldeos se apresuran a cumplir el propósito de Dios. Entonces dijimos que el Señor le muestra a este hombre llamado Habacuc y le dice algo que hay que considerarlo, muy importante. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos. Miren lo que dice: y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Será que Dios en este tiempo va a hacer algo, lo cual, aunque se nos contare, no lo creeremos? Los tiempos en que Habacuc profetizó fueron tiempos muy similares a los nuestros. El libertinaje y la liviandad con que se creía en Dios había pasado todos los límites permitidos, y no hablo de cualquier pueblo, sino del pueblo de Dios. En aquellos tiempos de Judá, la tribu más cercana a Dios. Sin embargo, aunque Habacuc se preguntaba ¿por qué Dios no hace nada?, Dios, se movía en un completo silencio. Se acercaba a pasos agigantados al momento de la manifestación de Dios hacia su pueblo. Dicho sea de paso, Dios puede manifestarse para salvación o para juicio. Vivimos en una época similar, y aunque pareciera todo estar igual y pareciera que estamos viendo el mismo silencio de Dios que vio Habacuc, resuenan estas mismas palabras en nuestros oídos espirituales. Para aquellos que somos espirituales, debemos oír estas mismas palabras. Si no las oímos, es que algo está mal en nosotros. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. El año que ya se fue nos dejó profundas marcas de indicio del cumplimiento de las profecías. Una sociedad que se levanta contra la verdad, que siembra discordia entre los pequeños. Hablo de niños y de pequeños espirituales. Un mundo convulsionado, dejando ver profundas grietas, profundas situaciones difíciles, profundos problemas. Que Dios bendiga a los hermanos que tienen problemas con internet y luz en Ovalle. Dios les bendiga, les ayude. Bueno, espero que lo puedan ver después de forma diferida. Acá igual, el internet, como les digo, igual está muy inestable, pero esperamos en el Señor que podamos hacer el programa. Y para los que no puedan, que nos vean mañana cuando llegue ya el internet bueno, ¿ya? Leí aquí una parte donde dice que en este tiempo en que vivimos en un momento en que la sociedad se levanta contra la verdad, sembrando discordia entre tanto los niños como los niños espirituales, los que están llegando a la iglesia, los que son jóvenes espirituales. Porque veíamos a través de la internet cómo las redes sociales siembran en nuestros niños pequeños una serie de pensamientos, haciéndolo creer que hay una serie de superhéroes que pueden venir en algún momento en auxilio de nuestras necesidades. Una serie de cosas que muestran de fantasía, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero
que el niño es tiene más tendencia a ir contra la fantasía que contra la realidad. Entonces queda completamente confundido cuando nosotros le hablamos de la realidad. Por eso cuando usted corrige a un niño le cuesta entender al niño hoy en día, porque él está sumido en una condición en la que acepta de mayor facilidad la fantasía, no la realidad. Y eso ha sido a causa de lo que se ve en el Internet, el daño del Internet que ha tomado el corazón de nuestros niños. Pero los jóvenes espirituales también tienen una serie de confusiones porque veíamos a través de las redes sociales una serie de enseñanzas absurdas, una serie de enseñanzas que pueden confundir a muchos jóvenes, ya que los mensajes dentro de la iglesia a veces no son contundentes, no son firmes. El fundamento que le entregamos no es firme. Le decimos, Dios es así, pero no le decimos por qué Dios es así. Le decimos, Dios no le gusta esto, pero no le decimos por qué a Dios no le gusta eso. Entonces, tristemente, lo digo así, tristemente, como vivimos en ese mundo más de fantasía que de realidad, es más fácil que entre en la mente de los oyentes una fantasía a que entre una realidad. O una enseñanza de fantasía que una doctrina bíblica. Al punto que la gente hoy en día dice, a mí no me gusta la doctrina, yo no quiero doctrina. ¿O para qué tanta doctrina? ¿Acaso no le estoy diciendo eso yo? ¿Acaso no le estoy diciendo que la gente es más accesible a oír fantasía que a oír verdad? Y no solo lo digo yo, la misma palabra de Dios dice que la gente aumentará o amontonará maestros que le enseñen fantasías, pero que no soportarán la verdad. Porque no sufrirán, dice la sana doctrina. En los últimos tiempos la gente no quiere sufrir, no quiere soportar, no quiere oír, no quiere recibir la sana doctrina. Y eso es el tiempo que estamos viviendo. Todo lo que es verdad de alguna manera se persigue y lo que es falso se apoya. En todos los sentidos. En las noticias, en los programas de televisión, todo lo que es fantasía se acepta, pero lo que es verdad se persigue. Dios nos ayude. Pero nos enfrentamos a un año 2026 con todos estos sinsabores, pero considero que deberíamos hacerlo bajo este principio. Para poder aceptar, para poder enfrentar este 2026, necesitamos este principio que le voy a mostrar aquí en el capítulo 2 de Habacuc. Este es un principio fundamental para poder llegar al fin de año y decir, gracias Señor porque me has sostenido. Porque en este año no se va a sostener simplemente por ir a la iglesia usted. No se va a sostener simplemente por ir de vez en cuando a la iglesia. Usted en este año no se va a poder sostener. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted en este año no se va a poder sostener si no hace un trabajo espiritual en su vida. Si hay tibieza en usted, usted no se va a poder sostener en este año. Y se lo voy a decir por qué. Por eso necesitamos tomar este principio que tomó Habacuc en ese momento. Él dijo, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué significa esto? Habacuc dice, tendré que
pasar este proceso, tendré que enfrentar las circunstancias de aquí en adelante de una forma bien, bien, bien. Parece que restablecimos la conexión. Se nos desconecta incluso. Increíble. Incluso se desconecta el aparato acá del internet. Habiendo internet se desconecta el aparato. Justo hoy día, justo ahora. ¿Mm? ¿Se da cuenta que es difícil? Logramos restablecer y que no se nos cortara el programa, porque se nos estaba yendo el programa. No sé cuánto rato usted no lo vio. Espero que no pase eso otra vez. Voy a revisar un poquito aquí la señal. Me dice que es muy poca la señal al parecer. No sé. Hábleme usted si es que se escucha bien, si es que llega bien, ¿ya? Hábleme si es que me está viendo bien ahí los que estén conectados a esta hora. Porque lo que es el teléfono no me toma nada de señal. ¿Mm? Así es esto, hermano. Pero Dios nos ayude. Dios nos ayude. No se vaya del programa ya, no se vaya del programa. Porque necesitamos terminarlo. Si usted no está viendo, vea, dígame si es que se escucha bien, si es que se ve bien. O si se corta. Se cortó un rato, pero regresó. Se cortó, ahora está bien. Ya. Volvimos, no perdimos el programa. Bien. Seguimos un poquito, ya no me acuerdo dónde íbamos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir qué fue lo último que dije? Antes que se cortara, porque de repente me di cuenta que se había cortado. A ver si alguien se recuerda de lo que dije al final. O lo que último que dije, porque yo me recuerdo lo que he dicho, pero no me recuerdo dónde terminé, dónde se cortó. Ahí mientras alguien me responde, vamos a seguir viendo algo más. Les decía, según yo, que es un año 2026 el que comenzaremos, o el que tendremos que pasar, ¿cierto? O el que pasaremos en realidad, si nos mantenemos bajo este principio. Este principio el que tomó Habacuc como su, yo lo llamo así como su puntal, su ancla. Él dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. O sea, me pararé de una posición firme. Me pararé en una posición firme. Afirmaré mis pies en lo más firme posible. ¿Verdad? Y estaré atento a lo que Dios me hable, a lo que Dios me responda. Estaré atento a lo que Dios me enseñe, a lo que Dios me muestre, a lo que Dios me diga, a lo que Dios me advierta. Eso es lo que de ese principio se tomó Habacuc, que es el mismo principio que debemos tomarnos nosotros en este año para poder estar en pie y estar firme.
Como el centinela que vigila el exterior desde su puesto de guardia, el profeta vela en espíritu y aguarda la respuesta de Dios. No significa estar despierto toda la noche, por cierto. No significa estar todo el tiempo de rodillas. Significa estar alerta. Tal como lo dijera el mismo Señor Jesucristo cuando lo habla allí en el libro de Lucas. Cuando nos muestra y dice que debemos estar orando y velando, ¿cierto? Cuando sabemos que estas cosas ya están sucediendo. Dice, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Esas palabras están en su punto más cercano a su cumplimiento. Nunca hemos estado tan cerca del cumplimiento de los últimos acontecimientos de la era cristiana. Nunca. Mire lo que le dice el Señor a Habacuc. Cuando él dice, yo voy a estar firme esperando lo que tú me hables. Yo voy a estar firme esperando lo que tú me respondas, lo que tú me enseñes, lo que tú me muestres. Soy un profeta. Y el Señor le habla y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ese es el versículo número 2 del capítulo 2. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Una explicación de este texto sería, escribe esta visión de tal manera que sea legible a una larga distancia. Mientras pensaba en esto, aquel día que predicaba esta palabra, pensaba en aquellos letreros que están en la carretera. ¿Se da cuenta que los letreros usted los puede leer de lejos? Porque si el letrero tiene muchas frases, usted necesita tiempo para leerlo, y en un vehículo es fácil llegar de un espacio a otro. Y si las letras son pequeñas, usted va a tener muy poco espacio para leer lo que está escrito allí. Por eso se escribe y se hace un cartel grande y se escribe en letras grandes, para que usted alcance a leer lo que está escrito allí. Todo el letrero está hecho de tal manera que si usted corre a la velocidad máxima permitida en una carretera, lo puede alcanzar a leer desde el momento que usted ve el letrero hasta el momento que llega a él. Si no hay tiempo suficiente, las letras son grandes y son pocas palabras. Si hay tiempo más largo, el letrero tiene más letras porque usted tiene más tiempo para leerlo. Eso es más o menos el contexto de cómo está escrito este versículo. Cuando le dice, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Que sea legible, que sea entendible. Y eso es lo que nos enseña Dios a nosotros, que en este tiempo debemos ser claros con lo que predicamos. Si decimos que existe un infierno, tenemos que ser claros con expresar cómo es ese infierno. Si decimos que habrá un juicio final, tenemos que ser claros para enseñarlo. Si decimos que habrá una gran tribulación, tenemos que ser claros para enseñar cómo será esa gran tribulación. Y si enseñamos del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que tener totalmente claro esa enseñanza, esa doctrina, para que la gente que oya, o que escuche, que oiga es la palabra, que oiga, para la gente que oiga ese mensaje, pueda entenderlo. ¿Por qué? Imagínense en tiempos antiguos un letrero en un camino donde se caminaba en caballos o en burros. El letrero tenía que ser, o podría ser pequeño. El paso del burro o del caballo es muy lento. Mientras el vehículo fue avanzando en velocidad, también los creadores de letreros entienden que el letrero tiene que ser legible en el tiempo que es necesario, en el tiempo que hay para leerlo.
Nosotros vivimos en un tiempo que corre a prisa, en un tiempo que avanza rápido, pero también vivimos en un tiempo en que la gente no está dispuesta a sentarse un momento a oír la palabra de Dios. En que quiere que todo sea rápido. Usted ve a un niño, si no coloca rápido lo que él quiere ver en la televisión, el niño le reclama. Yo tengo un nieto pequeño que a veces queremos ver algo en la televisión y yo no lo encuentro y me reclama. Porque él quiere que sea rápido, todo rápido. Él no quiere perder un minuto en lo que él quiere ver. Y usted que tiene niños pequeños en su casa, usted sabe que es así. En lo que ellos quieren ver, ellos no pueden perder un minuto. Pero si usted les quiere enseñar, ellos no tienen un minuto para oír lo que usted quiere enseñarle. Increíble. Increíble. Que Dios nos ayude. Por eso Dios tiene también este principio al profeta, le entrega este principio. Lo que tú vas a hablar, lo vas a hablar con claridad. Si es pocas palabras, pero que sea claro. Si no tienes capacidad de expresar un largo mensaje, no lo hagas, hazlo corto. Pero que sea claro. Que tu enseñanza se entienda. Que el mensaje que predicas, la gente que lo oye lo entienda. Lo comprenda. Y esa es la importancia del mensaje en este tiempo. Porque el mismo Señor le dice, aunque la visión tardará por un tiempo, escuche lo que dice, y léalo con claridad, porque dice, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Cómo una visión se tarda y se apresura a la vez? ¿Cómo puede ser eso? Yo se lo voy a explicar con palabras muy simples. Y dice, y no mentirá, o sea, la profecía es verdad, la visión es verdadera, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cómo es que tardará y no tardará? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Yo se lo voy a explicar haciéndole una pregunta a usted. ¿Cómo pasa el tiempo en su vida? El año 2026 se pasó rápido, se pasó lento. ¿Cómo usted entiende que el tiempo pasó? ¿Se da cuenta usted? No sé si a usted le ha pasado, pero ¿se da cuenta que comienza el día lunes y pareciera que ya al otro día somos viernes? ¿Usted no se dio cuenta cómo pasó esos días? Los días pasan tan rápido. ¿Se ha dado cuenta o no? ¿Se ha dado cuenta cómo los años avanzan tan rápido y nosotros como que no nos damos cuenta que los años han avanzado? Un año como que no se demora nada en pasar. Como usted dice, pero si esto pasó un año atrás. Pero parece que fue ayer. ¿Se da cuenta? Es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. El tiempo final es así, funciona así. El tiempo pasa, aunque la profecía pareciera que se va a demorar algunos años, pero esos años van a pasar tan rápido que si no estás alerta, si no estás preocupado, podría sorprenderte. Podría sorprenderte. ¿Y qué te va a sorprender? Lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Cosas que si te las contara el Señor a ti ahora, no las creerías. No las creerías. El versículo 4, el último versículo que dejamos para el final, nos muestra a nosotros algo que nos permite tener fuerza. Algo que nos permite decir, sí, se puede.
He aquí dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. O sea, aquel que no tiene una alma recta, simplemente dice, no, no creo que pase. No creo que suceda. No, no va a suceder así. No, son cosas. La gente que habla, la gente que no tiene que hablar, la gente que inventa cosas. Ese es un alma que no es recta. Cuando se refiere a una profecía de Dios, a una palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña de las cosas que han de suceder pronto, hay muchos que tienen esta actitud en la iglesia. No, si no va a pasar tan rápido, si falta mucho para el final. Dios no lo va a hacer así. Ese es un alma que no es recta. Pero el justo, por su fe, vivirá. El justo, por su fe, vivirá. Esa es la palabra que tiene que mantenerte en este tiempo a ti, tu fe. El justo, por su fe vivirá. Le voy a contar algo de esta profecía, pero primero le voy a contar por qué me llamó tanto la atención a mí. No desde hoy, no desde estos días, desde muchos años atrás. He venido sintiendo en mi espíritu que esto va a suceder. Y de hecho, en muchos momentos he dicho, esto sucede por esto. La muerte de algunas personas, siervos de Dios, personas que han estado buscando a Dios y que han partido del escenario de este mundo, Dios me ha dado a entender que Él las llevó por un motivo especial, porque era peligrosa su estadía aquí en la tierra. Esto viene desde hace tiempo atrás. En el tiempo de la pandemia fue más fuerte ese sentir en mi corazón de que en estos últimos tiempos Dios se llevaría a muchos siervos de Dios, a muchas personas, a muchos hijos de Dios, que no serían capaces de soportar el último tiempo de la iglesia en la tierra. Y seguro si usted revisa, bueno, no están los videos, se borraron todos, lamentablemente se borraron todos los videos. Pero en los videos anteriores, de años atrás que yo he estado predicando sobre el tema de los últimos tiempos, lo he dicho muchas veces. No lo digo solo ahora. Lo he dicho muchas veces. Que antes del arrebatamiento de la iglesia, el Señor recogerá a muchos que no podrán soportar el último tiempo de la iglesia en la tierra. No podrán. Por eso Él los recogerá antes. Eso lo digo delante de Dios y digo que ese ha sido mi sentir por mucho tiempo en mi corazón. No digo que Dios me habló, no digo que oí la voz, porque en oportunidades yo he oído la voz de Dios. He oído la voz de Dios. Con excepción de lo que un día Dios me dijo, vete a aquel lugar solo que está allí porque comenzará el juicio. Esa voz la oí, audible en la noche. En el sueño de la noche, pero la oí audible. Cualquiera puede dudar y cualquiera puede pensar lo que quiera, pero fue lo que oí que quiere que haga. Si alguien piensa lo contrario, fue lo que oí. Vete a aquel lugar. Me mostró un lugar solo, donde no había nada, porque comenzará el juicio. No importa si alguien no lo cree. Que Dios nos ayude.
Esto, hermanos, cuando oí yo esta profecía, de la que voy a leer algunas cosas que se dijeron allí, fue tan fuerte el impacto en mi corazón, fue tan fuerte, que no lo había sentido eso por mucho tiempo en mi vida. La profecía se trata de lo siguiente. Un soldado israelita que está haciendo sus rutinas de protección allí alrededor de los pueblos de Israel, con un grupo de soldados que le acompañan por mucho tiempo, llegan a un lugar donde había sido instalado unos explosivos. Los enemigos habían instalado explosivos allí, enterrados en el polvo, en el desierto, difícil de encontrar. Pero este varón dice que él tenía una experiencia muy amplia en aquellos terrenos y él se dio cuenta a tiempo para salvar a uno de sus compañeros, porque el explosivo de igual manera reventó. Y ese mismo explosivo hizo que explotara otro alrededor. Y ese segundo le llegó a él. Y él dice que sintió el momento del paso de la vida a lo que conocemos nosotros, llamamos muerte. Pero él dijo, pero no era muerte. Él pasó como de una pieza a otra, de una sala a otra, en instantes, en segundos. Y se encontró allí en ese otro lugar, dice él, en un lugar donde había un vasto campo que parecía un jardín con diferentes tipos de plantas. Su aroma era, dice, que producía una paz tan grande. Era un lugar que en su mente nunca él había pensado siquiera encontrar algo así. Es más, dice que en ese momento aquella realidad que estaba viviendo derrumbó todas sus creencias, su filosofía, sus pensamientos, todo lo que él creía de Dios y de la existencia, todo eso se derrumbó al estar en aquel lugar. La historia dice que al encontrarse allí, él queda tan impresionado, pero más lo impresiona una voz que le habla. Y él mira quién era aquella voz y dice que era Jesús que le hablaba. Y él le dice que le ha llevado allí a aquel lugar para mostrarle lo que va a comenzar a suceder. Y aunque para entender la profecía y saber que es real o que es verdadera, tiene que uno tener conocimiento bíblico, porque no expresa mucho de la Biblia, pero sin embargo todo lo que dice está compacto con la Escritura. Compacto totalmente con la Escritura. Y él dice que el 2026 será el comienzo de la transición final, de un cambio tan grande que va a suceder en este año 2026. Y aunque ya dices, este plan ha venido siendo desde antes, este año va a ser imposible no darse cuenta. Porque si bien algunos nos hemos dado cuenta que Dios ha estado rescatando a algunos de su pueblo, que no iban a poder llegar fieles hasta el arrebatamiento de la iglesia, no iban a poder seguir hasta el final, y Él se los llevó por eso.
aunque algunos ya lo hemos entendido, hay mucho pueblo que no sabe que esto está pasando. Pero dice que el Señor le habló en aquel momento que este año será el año cuando será imposible no darse cuenta de esa realidad. Si bien, hermanos, mucha gente, muchas personas en la historia han dado fechas y esas fechas no se han cumplido, yo no pretendo no equivocarme. Puedo equivocarme. Pero yo desde hace un tiempo he venido diciendo que el tiempo de aquí al 2028 es un tiempo crucial para la iglesia. Un tiempo tan importante como nunca antes ha existido. Pero también un tiempo tan peligroso. Tan peligroso. De aquí al 2027, este tiempo será muy peligroso. Lo he venido diciendo de tiempo atrás, no lo digo solo ahora. Es exactamente lo mismo que esta persona dijo que había visto en esta revelación. Él dice que al final del 2026 se descubrirá que un cristianismo casual no es suficiente. Es decir, en este año 2026, hasta el final de este 2026, todo cristiano que vive un cristianismo casual, o toda persona que vive un cristianismo casual, ¿qué es un cristianismo casual? Ese que voy cuando quiero a la iglesia, cuando no, me pierdo un mes, aparezco un día, después aparezco de nuevo, o voy a veces, voy de vez en cuando, voy a la iglesia, después me olvido que soy cristiano. Ese es un cristianismo casual. No tiene nada de cristianismo real eso. Pero de aquí al 2026 eso no se va a poder vivir. O sea, de aquí al final del 2026 eso no se va a poder, no se va a poder vivir. Se verán obligados, dice que el Señor le dijo, se verán obligados a elegir entre el compromiso total o la rendición. Mire, escuche. Se verán obligados a elegir entre el compromiso total de servir a Dios o la rendición, o me rindo, no voy más, me aparto, me voy al mundo. No es que van a querer ellos seguir haciendo esa, no, se verán obligados. Es una obligación, habrá una obligación, o sigues o te apartas. O sigues adelante o te vuelves atrás. Pero no vas a poder vivir ese doble evangelio, esa doble vida. Tendrán que elegir entre la aceptación del mundo y la fidelidad a Dios. No habrá espacio seguro para una devoción tibia. No habrá espacio seguro para una devoción tibia. Dice que algunos cristianos él veía que brillaban con una mayor luz espiritual. Mientras que otros parecían desvanecerse en una penumbra espiritual. O sea, se hundían en una oscuridad espiritual cada vez más. Arrastrados por los deseos mundanos. Es decir, los deseos mundanos en este tiempo tendrán tanta fuerza para arrastrar a todos aquellos que
Están viviendo ese cristianismo casual que lo llevarán hacia el mundo de una forma u otra. El deseo mundano, los deseos mundanos. Y los deseos mundanos incluyen muchas cosas. No solamente pecados sexuales o cosas mundanas así, sino que cosas de esta tierra, cosas terrenales, que muchos creyentes pondrán en primer lugar. Y a Dios lo dejarán si es que les sobre el tiempo. Usted dirá, pero esto ya está pasando. Sí, el Señor le dijo lo mismo, pero esto ya está en la iglesia. Dice que todo este proyecto o el proyecto de Dios para este 2026 en adelante, dice que está en marcha hace tiempo, pero en 2026 será inconfundiblemente notorio. Inconfundiblemente notorio este 2026. Decía que lo más que le desgarró su alma, dice que fue la separación en la familia. La separación en la familia entre los que quieren ser fieles a Dios y los que no lo quieren ser. Separación de las familias, porque muchos ya no quieren seguir y se irán al mundo, mientras otros que quieren ser fieles a Dios seguirán. Familias que han servido a Dios por mucho tiempo juntas, dijo él, se separarán. Porque será ya intolerable el poder seguir. Mientras uno tira hacia el mundo, el otro tira hacia Dios. Dice que eso fue lo más terrible, lo más que le desgarró su alma. Dice, el 2026 será el año en que las diferencias del trigo y la cizaña serán claramente inconfundibles. Es decir, el que es trigo se va a saber y el que es cizaña se va a saber también. Con toda claridad. No va a haber duda. Dice que este 2026 será el año donde él llamará más cristianos a su casa. Vimos, por ejemplo, que en el tiempo de la pandemia partieron muchos siervos de Dios. Pero dice que el Señor le mostró que este año 2026 será algo mucho más. Y no partirán a su casa avergonzados, derrotados. Es porque llegó su tiempo. Es porque llegó su hora de descansar. Es porque cumplieron su meta. Al punto que Dios dice, le dice el Señor a él, le dice, diles que no los lloren. Porque ellos no van a perdición. Ellos van a descansar. No los lloren. Tremendo. ¿Quiénes son esos que serán llevados? Dice que le mostró el Señor intercesores fieles, gente de oración, gente que clama que ha clamado por su pueblo, por su tierra, por el mundo, que ha clamado por la humanidad, por las personas, por los perdidos. Intercesores. Gente que son verdaderos intercesores de oración. Pero también maestros fieles, que por muchos años han predicado una verdad y nadie los ha movido de esa verdad. Nadie los ha sacado de esa verdad. Pero están agotados, están cansados, ya no tienen fuerza. Las fuerzas que les quedan son para sostenerse en pie nada más. Dice que todos ellos se van este año.
Pero por otra parte dice que él vio jóvenes intrépidos que se levantarán para servir a Dios en este tiempo. Jóvenes que estarán dispuestos a ir donde los manden, jóvenes que estarán dispuestos a trabajar, jóvenes que estarán dispuestos a servir, jóvenes que estarán dispuestos a entregar todo por la causa de Cristo. Creyentes fieles que en sus trabajos, en sus negocios, serán un ejemplo tan firme de fidelidad, de fe, de confianza, que el mundo dirá: oh, este es un cristiano. Por eso es tan honesto, tan fiel. Familias que con una conducta inquebrantable se mantendrán tan firmes frente a todo lo que en el mundo está pasando. La inmoralidad, el pecado. Le enseñarán conductas, principios fundamentales, principios bíblicos a sus hijos, a su familia. Que aunque no serán tan populares, porque recibirán una persecución, dice, distinta, que nunca ha existido a esas personas, a los que sean fieles, a los que se levanten en el último tiempo, a los que queden para el último tiempo antes del arrebatamiento. Yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Habrá solo un remanente cristiano fiel, fuerte, firme, inquebrantable, que permanezca en los últimos tiempos. Ese cristiano que por muchos años ha predicado una misma doctrina y no ha cambiado esa doctrina. Porque hay muchos predicadores, grandes predicadores que yo he oído. Yo soy seguidor de muchos predicadores desde muchos años, desde los años 90. Muchos de estos predicadores han cambiado su doctrina. Predicadores que eran fieles, temerosos de Dios, hombres que enseñaban palabras, pero tremendas de Dios, que tocaba la vida de los que lo oían, hermanos. Una autoridad, un poder tremendo para hablar de Dios. Y de tal forma que uno los oía y temblaba su cuerpo al oírlo. Hoy en día, hermanos, se han ido tras el vicio, tras las doctrinas falsas, tras la ambición de las cosas de esta vida. Yo le digo porque yo lo he observado desde los años 90. Llevo, hermano, más de 30 años en el Evangelio. Y en esos 30 años he sido siempre observador de cada detalle. Soy de los que escucho leer un texto bíblico y cuando dicen una palabra equivocada, yo sé que la dijeron equivocada. Cuando no respetaron un punto, una coma, yo sé que no lo hicieron, hermano. Así Dios me hizo, así Dios me formó. Eso tengo en mi vida. Y me han dicho: pero tú, ¿qué tanto te fijáis en cómo leo o cómo no leo? ¿Pero qué quieres si eso lo tengo dentro? No lo puedo sacar. Y en eso, hermanos, en ese trajín, me he encontrado con hombres de Dios que se han deslizado, se han cambiado de posición. Pero hay algunos que se mantienen fieles. Fieles, quizás no son grandes teólogos, pero se mantienen fieles en su predicación, en su fe, en su doctrina. Yo lo sabía hace tiempo y esto solo confirma exactamente lo que Dios había hablado a mi corazón. Creo que será un año que tenemos que usar aquellos principios del libro de Habacuc. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie.
y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué me quedará decir Dios que haga? ¿Qué me irá a decir Dios? ¿Me irá a hablar Dios? ¿Me irá a mandar a hacer algo? Esa preocupación debe haber en cada uno de nosotros los predicadores en este tiempo, mientras nos mantenemos firmes frente a las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. El mundo se tambalea de una forma increíble. El mundo, hermanos, avanza en sus proyectos a pasos agigantados. Estos días vamos a comenzar a hablar de aquello, del proyecto que tiene el mundo, de cómo avanza el proyecto del mundo hacia ese tiempo final. Y en medio de ese mundo convulsionado, en medio de ese mundo de alguna forma turbulento, nos pararemos en pie, nos pondremos en pie. Usaremos un buen zapato espiritual, como el de los soldados romanos, de tal forma que no se deslicen en el piso resbaladizo que hoy existe en este mundo. Para que cuando venga la turbulencia, para que cuando venga el soplido del viento tempestuoso, no nos arrastre. ¿O serás de los que te arrastre el viento? ¿De los que te dejes arrastrar? Porque aquí no depende de Dios, ni depende de la iglesia. Aquí depende de nosotros en este momento que nos acerquemos a Dios para que Él nos sostenga. Porque Él le dijo a aquel varón, le dijo, ellos no estarán solos. Yo estaré con ellos. Pero depende de nosotros que dejemos que Dios esté con nosotros. Dios no forzará a nadie. A nadie. Dios nunca ha forzado a nadie. Dios simplemente sabe de los que pueden. Y tú puedes, por eso estás ahí. Por eso aún estás en pie, porque tú puedes. Solo tienes que afirmar tu pie. Solo tienes que poner tu pie en un lugar firme, en una roca firme. Esa roca siempre va a estar allí disponible, porque esa roca es Jesucristo. Si tu pie está en Jesucristo, si te paras firme en Jesucristo, nada te moverá. Nada. Pero si te paras en tus ideas, si te paras en tu forma, en tus cosas, en el mundo, en las cosas de este mundo, peligroso. Mas el justo por su fe vivirá. Quiero dejarte invitado a que nos sigas en este programa, que compartas este video. Si lo ves, ya sea de forma diferida, en cualquier lugar, puedes dejar tu opinión. Yo leo los mensajes constantemente. Si quieres ser grosero, no lo hagas, porque no tiene importancia. Solo si tienes temor de Dios, puedes dejar tu opinión con temor de Dios. Y Dios te va a bendecir. Espero que en este año nos puedas seguir apoyando de la forma como lo has hecho hasta hoy, viendo el programa, quedándote en el programa,
compartiéndolo. Y espero que Dios pueda, a través de este programa, enseñarte, ayudarte, instruirte, mostrarte las cosas que han de suceder pronto, que es lo que nos va a motivar en este año a hablar mucho de eso. Vamos a volver, como ya había prometido, vamos a volver a repasar el estudio de Apocalipsis para que lo vuelvas a escuchar. Y cada vez Dios va ampliando, por cierto. Quizás sea diferente a los otros mensajes que he enseñado otras veces, porque lo haré nuevamente completo. Así que te invito a que seas parte de esto, para que aprendas con nosotros. Y créeme que todo lo que enseño lo enseño bajo el temor de Dios. Tengo mucho temor a eso y lo hago con mucha reverencia. Con ningún afán propio. Porque no hay afán propio, no me mueve un afán propio. El afán propio sería descansar, estar allí acostado en esta hora viendo una película o haciendo cualquier otra cosa. O trabajando. Que siempre me gusta trabajar. Pero estoy aquí llevando esta palabra para que no estés en ignorancia de las cosas que han de pasar, sino que sepas y te prepares para lo que viene. Espero que Dios les bendiga a todos los hermanos que se quedaron allí hasta el final, con hartas dificultades en la conexión, pero bueno, espero que Dios les bendiga y hayan los hermanos alcanzado a ver el programa. Algunos dijeron lo veré mañana con más tranquilidad porque mi hermana Matilde, que se tenía muy mala la señal, pudo verlo. Pudo quedarse hasta el final. No sé si cuánto podría ver. Espero que si no lo veo completo, después lo vea para que lo escuche completo. ¿Ah? Y así a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Ahí nos saluda la hermana Jacqueline, nos saluda también el pastor Pedro. Y la hermana Bella que ha estado conectado, Elisa Mundaca, Noemí. No son muchos, Waldo Toro también se conecta siempre y ve ahí no sé cuánto rato, pero ve. Espero que Dios, ¿cierto?, ilumine los corazones que aún están oscuros o en oscuridad y salgan a esa luz que el Señor nos está ofreciendo para caminar en este camino, en este camino del Señor, que es un camino maravilloso. Que Dios me les pueda bendecir a todos, que Dios me los pueda guardar bajo la poderosa mano, ¿cierto?, en este tiempo en que vivimos. Si bien quizás se ven cosas buenas para este año, hermanos, hay cosas en el mundo espiritual que están pasando que son complicadas. Así que prepárese, no se quede, no se detenga, no se limite en su búsqueda con el Señor, sino amplíe cada vez más esa búsqueda, esa constancia, ese servicio a Dios. No porque otro se detuvo, usted se quede. Como decía esta persona que Dios le mostraba, que muchas familias se desintegrarán por causa de la fe, porque no querrán seguir, preferirán otras cosas. Y la luz con las tinieblas no tiene comunión. No tiene comunión. Entonces se desintegra esa unidad, esa amistad, ese cariño muchas veces. Y pasará. Y pasará porque, bueno, la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos lo muestra. Dice que en el último tiempo el padre contra la madre, el hijo contra... Habrá una contradicción muy, muy grande. Así que eso está confirmado por las Escrituras. No es una cosa, hermanos, que sea una fuera de verdad o fuera de doctrina o fuera de Escritura. Nada. Todo lo que este varón dijo está completamente apegado a las Escrituras. Así es que a tenerlo en cuenta. Bien, Dios les bendiga grandemente. Un saludo cariñoso a todos ustedes. Espero que este año sea de mucha bendición y que podamos hacer muchos programas. Muchos programas. Vamos a esforzarnos a sacar fuerza allí de donde no tenemos para hacer los programas cuando estemos cansados, aunque sea tarde.
lo vamos a hacer igual. Ahí vamos a trabajar. Por eso le invito a que nos ayude con su oración. Su oración es lo único que necesitamos en este momento para seguir llevando este programa al aire. Amén. A través de Radio Cristiana TF, una radio de bendición para su vida. Descargue también la aplicación, allí está el código QR, funciona, porque hay personas que lo han descargado estos días, así que descárguelo en su teléfono y escuche la radio, escuche música cristiana todo el día, sin anuncios, sin nada, para que no esté preocupado y allí pueda llenarse espiritualmente su vida. Hay gente que anda siempre con audífonos escuchando, cuando no puede escuchar con el teléfono en altavoz. Hágalo, ponga la radio y escuche música sin anuncio todo el día, música cristiana, música de bendición. No hay reggaetón, para los que les gustan los reggaetones, no hay reggaetón, porque no me gusta a mí. Y si no me gusta a mí, no le gusta al Señor tampoco en esta radio. Amén, que Dios le bendiga. Gracias al Señor por esto, gracias porque pudimos terminar el programa. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos pueda dejar con una bendición en esta noche. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honramos y bendecimos su santo nombre. Le damos gracias, Dios mío, porque hoy podemos estar aquí reunidos en su casa, a través de esta radio. Dios mío, una radio de bendición que llega, Señor, a hogares y que nos une, Señor, en un mismo sentir. Yo le pido, Dios mío, que todos los que se quedaron hasta el final sean bendecidos. Los que vean este programa de forma diferida sean bendecidos. Amado Dios, gracias. Si alguno está enfermo, sánalo en esta hora, Dios mío, con el poder de tu palabra. Padre, rescata a aquellos que están perdidos. Trae, Señor, a aquellos que están alejados antes que se acabe el tiempo, Dios mío. Misericordioso Dios, tú eres Dios, Dios eterno. Y tu verdad, Señor, no cambia. Gracias, mi Dios. Una bendición te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olvide que cada día hay un día de culto en su casa, en su iglesia, donde usted va. No se lo pierda. Un día que usted se pierda. Esto lo podía sentir también hoy, mientras pensaba en este programa. Un día que usted se pierda puede tener mucho valor. Y un día que usted vaya a la iglesia tendrá un valor agregado para su vida espiritual. Así es que no se pierda, al menos que sea muy importante o muy necesario, pero no se pierda ninguno de los servicios de su iglesia. Le invitamos allí a la iglesia del Pastor Pedro, en Cancha Rayada, Nelly Martínez, el último pasaje de Cancha Rayada al fondo. Ahí hay un letrero, Iglesia Juntos con Cristo. Le invitamos, si usted no tiene dónde congregarse, los días martes a las 7 de la tarde y los días domingo a las 7 de la tarde. Es de bendición. Vaya, está creciendo la iglesia, se está formando allí, poco a poco, pero se está formando y está siendo de bendición. Así es que no se pierda los servicios. A los hermanos de la iglesia, Juntos con Cristo, no se pierdan los servicios. No se lo pierda, porque cada día que usted se pierda, se va a perder una tremenda bendición. Cada día. Sí, hemos llegado a ese momento. Hemos llegado a ese tiempo en que un día en la casa de Dios vale más que 1000 fuera de ellos. A ese tiempo hemos llegado. Así es que mi Dios les bendiga a todos. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Bendiciones.